capítulo 35 del verso 1 al verso 4. A ver, todos juntos, ustedes me van a ayudar a leer. Dijo Dios, sigan hermanos. Sigan. Entonces Jacob dijo a su familia: y levantándose, levantémonos, amén. Así dieron a Jacob amén. Ya oramos, tengan la bondad de sentarse. De todas formas, hermanos, analizando algunas familias de la Biblia vivieron situaciones. La familia que se atreva a decir mi familia es perfecta, o la persona que se atreva a decir que mi familia es perfecta, pues eso quiere decir que tiene muchas falencias y quiere ocultar. Eso es como en el campamento que estaba hace 8 días de esposas de pastores. Yo le decía a las esposas de pastores: vea, la esposa de pastor que diga a mí todo el mundo me quiere en la congregación, es porque nadie la quiere. Sí, porque de todas formas el mismo Señor dijo: ay de vosotros cuando todo el mundo hablare bien. Siempre habrá alguien que no lo quiere a uno, y Dios permite eso, Dios lo permite, y hay que darle gracias a Dios por todo. Entonces cuando uno dice a mí todo el mundo me quiere, eso es porque nadie lo quiere, porque siempre de todos los que lo quieren a uno, habrá uno que no lo quiere, y gracias a Dios por ello, amén. Porque no dejamos de ser humanos, hermanos, no dejamos de ser humanos. Entonces uno puede mirar algunas familias de la Biblia pasaron sus situaciones. Yo estaba, por ejemplo, pensando, mire usted, pues el hogar de Adán y Eva, cómo se desubicó, precisamente porque la esposa le dio lugar a la Satanás. Yo no sé si usted ha pensado alguna vez por qué la serpiente, que dice la Biblia que era el animal más astuto que había, ¿por qué no le ofreció fruto a Adán? ¿Por qué se lo ofreció a ella? Claro, porque es que las mujeres somos muy curiosas, y a las mujeres todo nos entra por los oídos y a los hombres le entra por los ojos. Y entonces, claro, la serpiente vino y comenzó a endulzarle el oído a ella, porque como él era tan astuta, la serpiente dijo: no, yo a Adán no le voy a ofrecer ese fruto, porque ese a mí no me va a creer, pero a su mujer sí le cree. Estamos hablando con el pastor ahora en la mesa y comentando que cómo tenemos las mujeres de influencia en la vida de nuestros esposos, o para bien o para mal. Eso está en la Biblia. Imagine que la Biblia habla de un rey, dice, ningún otro como Acab, dice la Biblia, que se vendió para hacer lo malo porque su mujer lo incitaba, o sea, le manejaba las emociones, lo manipulaba, porque para manipular a las mujeres buenas. Así que, hermanos, si usted tiene una mujer que no es consagrada, que es manipuladora, que se la pasa toda hora mirando novelas, que es peleona, que, oiga, póngale atención a esta y ore por ella, porque esa te puede acabar a ti y acabar los hijos. Se me fue la congregación. Alabanzas al Señor. Pero si usted tiene una esposa, usted conoce a su esposa. Usted conoce a su esposa. Si usted tiene una mujer que ora, que busca a Dios, que es prudente, que es sabia, una mujer de verdad, como dice la Biblia, virtuosa, vea, hermano, escuche a esa mujer, escúchela, porque ella puede tener cosas de Dios profundas que te puede ayudar a tomar buenas decisiones.
Sí, porque a veces los hombres, con todo el respeto que me merecen todos, a veces los hombres, por ejemplo, entonces el esposo tiene ganas de cambiar carros, que ese carro está muy viejito y entonces yo quiero cambiarlo. Y entonces a los hombres los emociona mucho lo que es la tecnología, lo que es los carros. ¿Sí o no? Ve, aquí a los varones no les gustan los carros, qué bien. Es la primera iglesia en Colombia. Entonces resulta que él va y ve ese carro y dice, oh, ese carro, yo ya me veo montado en ese carro, uy no, qué bendición. No, es que este carrito que tengo, esto ya está muy feo, es una tartada, no. Y entonces él llega, me voy a comprar ese carro, no, yo me lo voy a comprar, pero resulta que la economía no le alcanza para pagar esas cuotas, entonces se va a ver alcanzado para el colegio de los niños, para la comidita. ¿Por qué? Porque hay cosas que son indispensables, pero hay otras que no. Por eso hubo un hombre que hizo una oración muy bonita en la Biblia. Dijo, Señor, no me dé riqueza, pero tampoco pobreza. Manténme del pan, no que quiero, sino que necesito. Porque uno puede querer desayunar con caviar todos los días, pero eso no es lo que necesita uno. Eso lo comen los europeos, los americanos, la gente que tiene plata. Pero mire qué hombre tan sabio, dijo, no me dé riqueza, pero tampoco pobreza. Manténme del pan, no que quiero, sino que necesito. No sea que teniendo mucho me aparte y no teniendo nada te niegue. Sí, dale ese aplauso al Señor, es para Él. Alabanzas a Dios. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias. Entonces, hermanos, entonces la esposa... Y el esposo llega todo emocionado, ay, ese carro y ese carro. Y él habla del carro por la mañana y él habla del carro por la tarde. Y él está que se hace ese carro. Si usted tiene una mujer espiritual y ella le dice, mi amor, está bien el carrito, pero yo pienso que no es el tiempo. Vamos a orar, esperemos un poquito. A ver, vamos a mirar las finanzas. Vamos a mirar la economía si nos alcanza. Hermano, uno a veces encuentra familias siempre endeudadas por querer vivir con lo que no tienen. Uno tiene que aprender a vivir con lo que uno tiene. Claro, tiene que aprender a vivir. Vea, y las mujeres, por favor, que están aquí esta mañana, no subyugue a ese pobre hombre haciéndolo meter en deudas y en problemas porque usted llegó a la iglesia y usted se agarró a mirar y es que esa sí estrena y es que esos zapatos y esa cartera que esta tiene. En cambio yo con lo mismo, vea, yo llevo 3 días con una cartera, la misma, y no es porque no tenga otras carteritas, las tengo. Ay, pero yo ya como tanto viaje, yo ya he hecho lo que... Sí, yo a veces me olvido de verdad. El otro día mi hijo me dice, él mira los lugares donde yo voy y él me sigue. Entonces un día me dijo, oiga, sierva, me llamó, me dijo, oiga, él me dice sierva, es el único varón que tengo. Me dice, oiga, sierva, un consejito, trate de cambiar ropita porque usted está como repitiendo mucha lavarropa. Mami, por favor, mucha gente la está viendo y yo la veo que usted está repitiendo mucho. Yo le digo, ay papito, vea, yo vivo como tan comprometida con la obra de Dios y tanto trabajo que a veces yo agarro la maleta y empaco lo que se vino ahí. Entonces yo no estoy pendiente, que me puse. Le dije, pero bueno, te voy a escuchar un poquito. Entonces cuando va a empacar, ¿cuál fue la de la vez pasada? Porque esas redes sociales las hacen quedar mal a uno. Y es más, yo le decía a la hermana Marlenia, esta vez es para repetir enseñanza, ¿qué problema? Otra vez la hermana está repitiendo. Entonces yo me pego a lo que dijo el Señor. Estas palabras las enseñarás y las repetirás. No sé si es excusa o no, pero eso es lo que dice la Biblia. Alabanzas al Señor. Entonces, hermana, no subyugue a ese pobre esposo haciéndolo meter en deuda porque usted, hermana, déjeme decirle que la iglesia no es una pasarela de modas. Este es el lugar donde venimos a hacerle culto al que vive y permanece para siempre. Alabanzas al Señor. Claro, vengamos bonitas, ordenadas, bien. Yo tampoco estoy diciendo pues que andemos como así como todas dejadas, como locas, no, tampoco. Ni desordenadas, porque pues hay que estar ordenado, tiene que haber el orden espiritual, trae un orden familiar y en todo, porque Dios es ordenado.
Imagine que tan ordenado y tan limpio es el Señor que inspiró a alguien para escribir: lavaos los cuerpos con agua limpia. Oiga, tremendo Dios. Hasta en los detalles más mínimos el Señor está. Pero entonces, hermana, aprendamos a vivir, que si usted hoy no puede estrenar como estrena Julana, como estrena Sutana, como estrena Perencea, hombre, espérese que la bendición le va a llegar más adelante. Le llega porque le llega. Alabanzas al Señor. Claro. En algún momento le llega la bendición de Dios. Y si usted tiene esa lucha de pronto de querer envidiar a alguien, ore por eso. Ay, Señor, no quítame esa envidia. En vez de yo ir a tu casa a adorarte en espíritu y en verdad, a recibir de ti o a estar pendiente cómo se viste Julana, Sutana. No, yo siempre he dicho, cada persona debe de vivir de acuerdo a lo que tiene. Porque a mí me parece terrible, hermano, estar uno esclavo de que cada mes tiene que, la platica que entra, hay que pagarla toda porque quiero tener los muebles que tiene otra persona. Y a veces la mujer es la que más tiene ese problema. Los hombres son como más descomplicaditos en eso. Entonces la hermana se fue y visitó a Julana, visitó una familiar y encontró un juego de sala muy bonito, unos muebles muy bonitos. Y entonces llega a la casa y yo con esta pobre. Y cuando llega ese pobre marido cansado por la tarde, entonces ella lo está recibiendo con una cara de un revólver 38. Ay. Mija, Dios la bendiga. Amén. Mija, ¿qué le pasa? ¿Qué quiere que me pase con esta pobreza? Estos muebles, ay, es la de menos en la iglesia. Vea, mija, usted verá, pero estos muebles me los cambia. Esto está muy horrible, esto está muy feo. Y el hermano, ¿pero qué le pasará a mi señora si esta mañana quedó bien? Pero resulta que ella se fue a la casa de Julano y Sutano, y la casa de Julano y Sutano la mareó y la desubicó. No, usted aprenda a ser una mujer conectada con Dios y se va a librar de muchas cosas. Y a la hora de la verdad, ve, hermano, tanto apego a las cosas materiales, tanto apego a las cosas terrenales, y el día que el Señor venga, se quedarán las casas, se quedarán los carros, se quedarán las fincas, se quedará la ropa, se quedará todo. Lo único que nos vamos a llevar es lo que vivamos para Dios en esta tierra. Apláudalo, por favor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Digamos gloria a Dios. Entonces uno puede observar en la Biblia algunas familias que vivieron situaciones. Por ejemplo, Adán y Eva vivió su situación. También encontramos a Abraham, vivió sus situaciones en el hogar. Él tenía una señora muy bonita, era muy hermosa, la esposa de Abraham. Y por allá un día fueron a llegar a un lugar y él dijo: no, aquí hay mucha maldad. Y mi mujer es muy linda, entonces mi hijita, vea, no vaya a decir que somos esposos. Y resulta que el rey de esa tierra comenzó a ver esa Sara tan bonita. Y pues, imagínate, era todo un rey, era el líder de esa tierra. Y comenzó a coquetearle, comenzó con sus intenciones. Pero una noche se le apareció el Señor en un sueño y le dijo: cuidadito te metes con esa mujer. Dios se le apareció para frenarlo, pero porque Abraham mintió. Entonces, vea, hubo una mentira ahí. Mintió que no era su esposa, sino que era su hermana, porque tuvo miedo. Y así sucesivamente, hermanos. Uno mira en los hogares en la Biblia y algunos hogares pasaron sus situaciones, tuvieron sus problemas y todo ello, pero también ellos pudieron lograr superar todas esas situaciones. Cuando se hace este tipo de programas, este tipo de programas de familia, suele suceder como dos cosas. La una es que los que están comenzando hogar, pues hombre, es una prevención para que aprendan a hacer las cosas como tiene que ser. Y para la gente que ya formó un hogar hace tiempo, ya crió hijos, por ejemplo, como la enseñanza de anoche. Yo supongo que aquí había mucha gente en el altar manejando sentimientos de culpa.
Porque claro, cuando uno no hace las cosas bien hechas y Dios comienza a taladrarle a uno la palabra, uno dice: uy, Señor, ¿qué me pasó? Si yo pudiera devolver el tiempo. ¿Sí o no? Eso es. Pero bueno, gracias al Señor, venimos al altar, nos arrepentimos, pedimos perdón al Señor, y tú te tienes que perdonar. Porque hay personas que no tienen victoria en su vida. ¿Por qué? Porque tuvieron una falla y entonces vienen y piden perdón, pero siguen arrastrándose en un espíritu no perdonador. Y viven arrastrándose con una conciencia cautiva todavía porque pecaron. Hermano, ¿ustedes se imaginan que nosotros le fallemos al Señor y que el Señor viviera todos los días restregándonos en la conciencia lo que cometimos? Hermano, no aguantaríamos. Pero tan lindo el Señor. ¿Sabe qué nos dice esta mañana? Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo. Dale un aplauso a Dios. De todo pecado. Gracias, Señor, gracias. Entonces, hermanos, creámosle a Dios, creámosle que Él ya te perdonó. Ese mensaje de anoche estuvo fuerte, yo lo sé, yo soy consciente. Estuvo fuerte, Dios nos dio, vea, eso era pa. Pero eso nos ha hecho reaccionar, porque puede ser, porque a veces hay pecados no confesados, y esto es grave. Porque esto nos va atando, nos roba la libertad de orar, nos roba la libertad de manejar la familia, porque por causa del sentimiento de culpa, por el sentimiento de culpa nos puede llevar a que le hagamos daño a nuestra familia. Pero cuando uno se libera, perdóname, límpiame, Señor. Pero eso sí, como le dijo el Señor a la mujer pecadora: yo te perdono, pero no vuelvas a pecar. Amén. Así que, padres de familia, el Señor ha hablado, el Señor, y cada vez que Dios te hable, procura lo más que puedas de pedir perdón por las fallas, pero mejorar, hermano, mejorar. Y si tienes hijos lejos, ten un día de oración. No lo hagas a palo seco, porque un papá, a veces pensamos que los padres no le deben pedir perdón a los hijos, y para mí eso es grave, porque como padres muchas veces fallamos. Sí, porque a veces creemos que como somos padres, no. Y si fallamos, entonces no importa, yo soy el papá, yo soy la mamá, yo compro mercado, yo cocino. No, Señor. Si usted quiere tener unos hijos que aprendan a pedir perdón y a perdonar, atrevámonos como padres a pedir perdón cuando también hemos fallado. Porque a veces fallamos, hermano. Entonces puede ser que aquí hay un papá, una mamá que ha fallado mucho, pero jamás ha abierto su boca para hablarle a sus hijos. Claro, no es fácil, porque a veces la cultura, lo que mirábamos anoche, los caracteres y personalidades forman en casa. Tal vez usted viene de un hogar, de una familia donde nunca se manejó el perdón, donde nunca se manejó este tipo de cosas. Por ejemplo, con todo respeto, ya mis padres no viven, pero con todo respeto, en mi casa yo fui criada al estilo antiguo, donde el papá no, eso le daban a uno juguete injustamente. A mí me castigaron varias veces injustamente. Sí, me castigaron. Y mi papá nunca dijo: mija, perdone. ¿Qué tal? En ese tiempo nadie pedía perdón. La mamá también muchas veces era injusta con uno y no pedía perdón. Pero déjeme decirle algo. Yo cuando me casé, ya con el tiempo, yo no digo que inmediatamente, pero sí con el tiempo, de pronto cuando mi hija mayor ya estaba un poquito grande, comencé a tener algunas dificultades. Pero un día Dios me dijo: tienes que aprender lo que tu papá no te enseñó ni tu mamá te enseñó, yo te lo voy a enseñar. Pídele perdón a tu hija porque le dijiste una palabra que le hiciste daño. Una palabra, no una palabra pues grosera como la del mundo, ¿qué tal? Como esposa de pastor, pero sí una palabra descomedida. Y el Señor me dijo: no, ve y tócale la puerta de la alcoba y dile que te perdone porque la heriste. Y yo me quedé sorprendida cuando el Señor me dijo eso. Por eso, hermanos, ayer lástima pues que no hubieran venido los que no vinieron en esto de la oración,
¿Por qué estamos fallando? ¿Por qué estamos metiéndonos en tantos problemas? Porque no estamos consultando con Dios las cosas como tiene que ser. Porque oramos a las carreras, oramos de cualquier manera y se nos están pasando cosas y estamos actuando y haciendo cosas que no estamos siendo conscientes que estamos cayendo en ellas. Pero cuando aprendemos a orar en el Espíritu, el Señor nos enseña a vivir en el Espíritu. Digamos gloria a Dios. Entonces el Señor me enseñó a pedirle perdón a mis hijos. Y ya después de que los 3 mayores se habían casado, me encuentro en una ocasión con ese texto en Isaías 61:4, cuando dice que el Señor vino a restaurar ruinas y escombros de generaciones. O sea, la palabra generación viene de genes, como un orden genético. Entonces yo le dije, bueno, Señor, yo quiero buscar la excelencia en ti. Yo cada día quiero ser mejor. Yo quiero que me muestres a ver qué fallas yo pude haber tenido en la crianza con mis hijos. Muéstrame, Señor, que de pronto les pude haber hecho daño. Y Dios comenzó a mostrarme algunos detalles. Y para mí no fue problema buscar a mis hijos y pedirles perdón por algunas fallas para sanar el corazón de ellos. Vea, hermano, muchas veces hay hijos que no se convierten al Señor, y por más que usted ore y por más que usted ayune, usted no va a ver la victoria hasta que no sane el corazón de ellos. Así que atrévase. Y si usted no está enseñado, porque no es fácil, una persona ya adulta que nunca ha tenido esa formación de pedir perdón, pedirlo no es fácil. Pero si usted comienza a meterse en oración, Señor, dame las fuerzas para hacerlo. Señor, prepara a mi hijo para que él me perdone mis fallas. Señor, vea, usted no se alcanza a imaginar, hermanos, la cantidad de personas que de pronto en algún momento han llamado a sus hijos. Yo he estado en algunos lugares donde escucho algunas situaciones y yo le aconsejo a la persona, mire, después de este programa, sácate un día de ayuno, enciérrate con el Señor, haz un balance como las empresas, que estoy ganando, que estoy perdiendo, qué está pasando con mi familia. Porque, hermano, ¿cómo es que su familia está cada día desbocándose y no hay un papá y una mamá que se levanten a hacer nada? Ah, no, es que ese muchacho es un rebelde, es que esa muchacha es una grosera. Con eso nos lavamos las manos. No, por favor. Yo por eso vivo metido por allá trabajando todo el día para comprarles ropa, para comprarles comida. Pero es que nuestros hijos no solamente necesitan eso. El día que trajimos hijos a este mundo, hermano, ellos tienen sentimientos, ellos tienen pensamientos, ellos tienen carácter, ellos tienen autoestima, y eso hay que cuidarlo también. Alabanzas al Señor. No es solamente comida, no es solamente ropa. Eso es lo que pasa con muchos padres hoy en día. Llenan a los hijos de cosas. Nuestros hijos no necesitan tanto cosas, necesitan un hogar, necesitan un papá, necesitan una mamá. Porque casa es donde está la nevera, casa es donde está el juego de sala, casa es donde están los armarios, la lavadora. Pero hogar es donde está Cristo, donde hay amor, donde hay comunión, donde hay armonía y donde hay presencia de Dios. Entonces, hermanos, sanar corazones. Vea, usted no se alcanza a imaginar las victorias que yo he escuchado cuando se sana el corazón de un hijo. Por ejemplo, si su hijo, vea, hermano, si sus hijos han caído, por ejemplo, en prostitución, en drogadicción, si han caído, por ejemplo, en alcoholismo, usted tiene que revisar por qué cayeron en eso. Porque una cosa es de pronto que el muchacho lo criamos en los principios, en los valores, y una cosa es que de pronto el muchacho tuvo un desliz. Pero si el muchacho fue criado con lo que Dios manda, así como se deslizó, se levanta. Porque ahí se cumple lo que dice el Señor: instrúyelo en el camino, porque cuando fuere viejo o grande no se apartará, se deslizará. Y de pronto a veces, hermanos, en familia hemos perdido algunas batallas, pero la guerra no se pierde cuando hemos hecho las cosas como Dios manda. Pero si usted tiene hijos que están en las calles vueltos nada, en prostituidos, en la drogadicción, vueltos nada, hermano,
Usted no solamente tiene que orar. A mí cuando una mamá me llama y me dice, hermana, es que mi hijo está en esto y en esto, yo le digo, vea hermana, no es solamente orando. Primero ore por usted y pídele al Señor que le muestre en qué falló. Porque usted necesita primero reconocer las fallas, luego sane ese corazón de ese hijo. Porque cuántas veces, hermano, hemos visto muchachos que han caído en cosas porque los padres los han empujado a caer en ellas. Usted nunca le va a decir a su hijo, vea, váyase y vuélvase un drogadito. Usted nunca le va a decir a su hija, vaya, prostitúyase, o vaya, vuélvase un afeminado, o vuélvase una lesbiana o un homosexual. Usted no le va a decir esas palabras, pero sí puede actuar y hacer cosas que lo empujen a eso. ¿Me están entendiendo, hermanos? Por ejemplo, la niña adolescente. La niña adolescente, cuando ella llega a la adolescencia, ella tiene tendencias a que le guste el sexo opuesto, porque es normal. Un día una hermana me dijo, oye hermana, yo estoy tan feliz. Le dije, ¿y eso? Dijo, no hermana, es que estoy feliz porque mi hija tiene 18 años y no, a mi hija no le gustan los hombres. Le dije, ¿perdón? Una cosa es que no tenga novio todavía, pero que no le guste. ¿Cómo así, hermana? Dijo, no, hermana, sí, pero no tiene novio. Le dije, hermana, pero entonces aclare. Sí, porque usted puede dar un malentendido. Porque es normal, cuando se llega a la adolescencia hay una atracción por el sexo opuesto, porque si no la hay es peligroso, porque puede haber una confusión. Entonces el hecho de que no se tenga un novio todavía, una novia, porque no está en la etapa, es otra cosa, pero que haya la atracción es otra. Entonces claro, a veces la muchachita entonces está sintiendo atraída. Resulta que la mamá la encontró por ahí hablando con un muchacho un poquito mal parqueadita en una esquina. Entonces la mamá llega a la casa y entonces claro, no le gustó, no le pareció y comienza a insultar a la niña. Que yo te vi en esa esquina, que van a decir, que mira que el día de mañana cuando me salgas con una barriga aquí te irás de paticas a la calle y las 24,000 palabras se sacan en un ratico. Las 12,000 palabras que tenemos la capacidad, perdón, las 24,000 palabras que tenemos la capacidad de hablar diariamente las mujeres. Usted la desfoga en esa muchachita en el momento porque la encontró en una esquina hablando con un muchacho. Esa no es la manera. Una mamá le decía, perdonen la expresión, pero una mamá le decía a una muchachita porque de pronto le encontró una credencial que le mandó un muchachito: me gustas, tu cabello tan lindo, eres hermosa, preciosa. Entonces, ¿qué estás queriendo ya? ¿Acostarte con un hombre? Esas no son palabras, hermanos. Siéntese con la niña y dígale, venga, usted no está para tener novio, mija. ¿Usted qué hacía en esa esquina con el muchacho? Yo espero que usted no vuelva a hacerlo. Usted tiene, pero entonces comience a formarla desde los 6, 7, 8 años. Repítale, para que no le caiga en eso. Porque ella le cae porque, como dijo el pastor, se perece por falta de conocimiento. Y cuando de pronto salió con una mala actitud, o usted le vio, de pronto le encontró algo en el internet, de pronto un comentario, una postura que no está buena, siéntese, venga, dígale, venga, vamos a orar. Yo me di cuenta de esto y esto. Eso no es así, mi hija. Venga, usted le pertenece a Dios. Usted tiene un futuro en las manos de Dios y vamos a orar. El enemigo es la que me la quiere dañar, pero no, Señor. Si Satanás te quiere hacer daño, yo me levantaré. Tu papá y yo nos vamos a levantar en el nombre de Jesús, porque el Señor te va a guardar para la gloria de tu nombre. Palabras sabias. Palabras sabias. Sabias, hermanos. Yo le decía ayer a los hermanos, aunque sea 2 minuticos de la enseñanza de ayer, para los que no vinieron. Yo le decía a los hermanos ayer, hay personas que llegan a orar: Señor, aquí te traigo esta canasta, y se arrodillan. Llénala de frijoles, de arroz, de maíz, de mantequilla, de leche, de qué tal. Y encima me ropita. Y una motico. No, Señor, nos faltó la beca, ¿verdad? Se arrodillan a orar por puras cosas materiales. Hermano, ¿quién ha dicho que la oración es para pedir cosas materiales? Nuestro Padre Celestial es el Padre más responsable del mundo, y Él suple nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria.
No tenemos que andar recordándole a Dios que nos dé comida, porque Él es el Padre más responsable que hay en el mundo. Y mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Más bien esa canastica, ¿por qué no la llenamos? Primero lo alabamos, lo adoramos. Señor, lléname esa canasta de tu temor, de amor, de perdón, de misericordia, de sabiduría, de conocimiento, para yo ser una mujer sabia, para yo ser una mujer prudente. No me dejes hablar más de la cuenta, que yo aprenda a hablar cuando hay que hablar, a callar cuando tenga que callar. Hermano, que usted llene esa canastica. Señor, hazme un verdadero sacerdote, hazme un líder espiritual, hazme un hombre consagrado. Hermano, usted se imagina que el papá y la mamá oraran de esa manera. Señor, a ver, muéstranos la condición espiritual de nuestros hijos. Vea, Señor, esa muchachita que estoy formando, yo te pido que tú la bendigas, que tú la guardes, que en la adolescencia me la libres de sexo, de droga, de pornografía, de lesbianismo. Señor, vea el niño que está creciendo en ese colegio, líbramelo de malas influencias, de malas amistades. Aparéjamele amigos a mis hijos, aparéjale. Yo recuerdo que cuando yo tenía mi última niña en la etapa de la adolescencia, fuimos a pastorear una iglesia. Y mi hija le tocó que quedarse en Medellín terminando su bachillerato. Cuando llegamos a pastorear esa iglesia, en la iglesia habían una cantidad de adolescentes, y los adolescentes estaban con algunas situaciones difíciles porque algunos, los papás se habían ido para otro país, se habían quedado, bueno, y los abuelos estaban quedando los muchachos, y los abuelos venían para el culto y los adolescentes se iban algunos a tomar y a hacer cosas. Cuando estaba terminando el culto le aparecían, y como los abuelos no veían, bueno, entonces los adolescentes de esa congregación estaban viviendo situaciones bien difíciles. Resulta que mi hija terminaba el bachillerato en Medellín y me tocaba llevármela para esa ciudad, y ella estaba en plena adolescencia. Y un día yo le digo a mi esposo: ay, papi, vamos a traer a esta muchacha en plena adolescencia aquí, mire cómo están estos adolescentes. Y claro, ella, como duró algunos años sin iglesia, porque el presidente no podía tener iglesia en el tiempo, entonces claro, la niña va a llegar con esa ansiedad de sus amistades, y esos muchachitos estaban adolescentes pero mal. Y claro, yo sabía que al entrar en ese ambiente yo sentí como susto. Pero una mañana, como 2 meses antes de ella regresar, yo le dije: papi, vamos a comenzar a orar para que el Señor le prepare amistades a nuestra hija sana, y que más bien ella, en vez de involucrarse con todos los que están mal, Dios la use para ayudar a sus muchachos. Y vea, bien dice la Biblia: todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis. Hermano, y cuando nosotros comenzamos a orar, claro, cuando la niña llegó a esa ciudad, cuando la niña llegó, claro, los adolescentes, uy, llegó la hija del pastor, y estaban felices. Y claro, mi niña muy bonita, igualita a la mamá. Entonces mi niña muy, mentira, la misma cara del papá. Entonces claro, la niña muy bonita, y los adolescentes, uy, llegó la hija del hermano Reinel Gal, y todos esos adolescentes estaban como quien dice: uy, la vamos a invitar para nuestros grupos. Pero vea, tan lindo el Señor. Señor le aparejó unas amistades de más años, le aparejó un muchacho, el líder de jóvenes, como su amigo, y se volvieron bien amiguitos, y hasta se despertó en un momento algún sentimiento, algo, pero se unió con esos y ayudaron a esos adolescentes, y sacaron más de un adolescente que hoy en día están sirviendo al Señor. Alabanzas al Señor. Regálele un aplauso al Señor, porque Él todavía hace maravillas. Gracias, Dios. ¿Ve usted? Tu hermano, hay que preparar el futuro para nuestros hijos. Es como la parte sentimental. Ay, yo me encontré unos casos. Muchachas de 30 años, de 30, hermano, yo me voy a quedar. Entonces, ¿te vas a quedar de la venida del Señor o qué? No, hermana, solterona. Y le digo: hermana, pero ¿cuánto lleva usted convertida? No, hermana, desde niña. Le digo: ¿usted oró por su vida sentimental? No, hermana. Y vea, padres de familia, comiencen desde ya a orar por el futuro académico, laboral, sentimental, primero el espiritual, lógico, de nuestros hijos. Prepare ese futuro.
Prepare esa arquilla que preparó Jocabed, prepárela. Porque su hijo va a tener que enfrentar cocodrilos, va a tener que enfrentar serpientes, va a tener que enfrentar muchas cosas. Pero si hay una mamá y un papá que están unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, preparando ese futuro, Dios va a bendecir ese futuro por causa de la oración de un papá y de una mamá. Alabanzas al Señor. Encuentra unos jóvenes tomando unas decisiones muy locas sentimentalmente, casándose con impíos. Vea, hermano, papá, mamá, atrévase a decirle: Señor, en mi casa no va a entrar hombre extraño para casarse con mi hija. Comience desde ahora con autoridad, oraciones con autoridad. Pídale a Dios: dame oraciones de autoridad, dame oraciones con unción para que se rompa todo yugo. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Señor, en mi casa no van a entrar mujeres inconversas. En el nombre de Jesús, el día que mis hijos se casen, se van a casar con cristianos. Y desde pequeñito comienza a decirle: vea, mi hijito, usted va a crecer, pero vamos a orar para que el Señor bendiga en cualquier lugar y forme la niña que te va a dar como esposa. Porque mira lo que dice la palabra de Dios. Llame a la niñita de 6, 7, 8 años, dígale: venga, mi amor, vea lo que dice la Biblia. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Que comunión tiene la luz con las tinieblas? Que concuerda Cristo con Belial. Se unirán dos, andarán dos juntos que no estuvieran de acuerdo. Vea lo que dice el Señor. O agarre esa escritura donde dice que uno de los profetas, no sé si fue Nehemías, Esdras, uno de los dos, dice que cuando el pueblo comenzó a contaminarse y a meterse con extranjeros y con extraños, dice que le alaba las barbas, que alaba los cabellos, desesperado porque estaban metiendo extraños dentro del pueblo. El Señor no le gusta la contaminación, el Señor no le gusta las mezclas. Él es celoso. Lo de Él es lo de Él. Sí, Señor. Pero claro, hermanos, preparando esas futuras generaciones, si no oramos, si no les formamos con la palabra. Ay, hermanos, yo estoy sorprendida hoy en día. Estoy sorprendida de ver el descuido de la oración y la palabra en los hogares. Y es más, déjeme decirle que hace 2 años la Directiva Nacional de los Jóvenes le dio un reporte al consistorio donde hicieron una encuesta a nivel nacional y encontraron que el 50% de los jóvenes y adolescentes estaban viendo pornografía, y que el 50% de los adolescentes y los jóvenes no estaban orando ni leyendo la palabra. Pero ¿qué pasa ahí? Esa es la culpa de los padres, porque los padres tampoco están leyendo la palabra ni están orando. ¿Y cuántas veces el papá pretende que el hijo lea el Salmo 119 cuando él no lee ni el 103? Entonces, ¿cómo vamos a pedirle a nuestros hijos que hagan lo que nosotros no estamos haciendo? La Biblia, hablando de Jesús, dice que primero Jesús vino a hacer y luego vino a enseñar. Por eso Él dijo: así como yo he hecho, vosotros también haced. Entonces, hermano, no podemos implantar cosas espirituales en la casa mientras nosotros no la estamos practicando. Así que prestémosle atención a todo esto. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Hay hogares que parecen salas de internet. Qué cosa tan impresionante, hermano. Yo no te estoy diciendo que tal vez la tecnología es mala. Es más, el mundo está en esos aparatos ya. Todo lo que usted necesita ahí lo encuentra. Pero también eso tiene cómo apagar, cómo prender. Y atrévase en familia a hacer programas de oración y a decir: vamos a orar para que las redes sociales no nos dañen. Vamos a orar para que la tecnología no nos mande, sino que nosotros la mandemos. Pero se tiene que levantar un papá y una mamá a hacer esto. Papá a mandar se dijo, mamá a mandar el hogar se dijo. Porque hay hogares donde los hijos están mandando y los papás están arrinconados. Eso es falta de autoridad espiritual. Pero cuando un papá está lleno de Dios y una mamá, Dios los coloca en el lugar donde tienen que estar. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Hay hogares que tienen unos vacíos impresionantes. Hay hogares cristianos que ellos se llenan solo cuando vienen al culto. Y déjeme decirle algo.
que la llenura de Dios no es solamente en el culto. La Biblia dice: en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre ti, aceite fresco. Necesitamos que nuestros hogares se conviertan en santuarios para Dios. Pero tiene que haber un papá. Pero usted cree que un papá amargado, un papá resentido, un papá que no tiene el gozo del Señor, ¿va a poder traer esto a la familia? No lo va a poder traer. Una mamá que se levanta a pelear, a discutir, a alegar, a renegar. Una mamá que se levanta aburrida, que deprimida, que sin ganas de nada. ¿Qué le va a transmitir a su familia? Pues aburrimiento, depresión y todo eso. Oh, pero un papá que se levanta por la mañana antes de salir del cuarto, está buscando la llenura de su presencia. Señor, necesito que me llenes, que me hagas un sacerdote. Controla este carácter, Señor. Hermano, el enemigo más grande que usted tiene es su propia carne. No ande buscando culpable. Vea, muchas veces los padres dicen: es que mis hijos son culpables, es que vea, la desgracia de este hogar es por el pecado de mis hijos. Hermano, no ande buscando culpable, no ande echándole la culpa a todo el mundo de las derrotas. En esta mañana seamos transparentes, seamos sinceros y conozcamos el problema grande. No son los demás, soy yo. Cuando yo comienzo a cambiar, cuando mi esposo cambia, nuestros hijos comienzan a cambiar, porque lo que sembramos, eso cosechamos. Dale una alabanza al Señor. Una de las cosas que más se necesita en este tiempo es padres llenos de Dios. Pero está pasando algo, que si el uno está lleno de Dios, el otro está vacío. Pocas parejas uno encuentra que estén en un mismo espíritu. Si uno encuentra, o si no, usted mire los ayunos y las oraciones de intercesión. La cantidad: hermana, yo pido oración porque mi esposo está débil. Hermana, yo pido oración porque mi esposo no quiere volver a la iglesia. Hermana, yo pido oración porque mi esposo tiene un genio terrible. Y pareciera como las mujeres llevando la carga. Y pareciera como que las mujeres son las únicas que tienen que orar, que son las únicas que tienen que clamar. Ayer yo le decía a los hermanos: felicito como a los 3, 4 o 5 varones que había. El resto eran puras mujeres en la tarde. Porque como se habló de oración, intercesión, de pronto ¿cuántos días? Ay, son para las mujeres, para las viejitas. Cuidado, que el Señor no dijo que las viejitas velen y oren. Él dijo: velad y orad para todos, desde el más chico hasta el más viejo, para que no entréis en tentación. Porque a la verdad el espíritu es fuerte, pero la carne es débil. Hermano, por favor, después de este programa, por favor, en el nombre de Jesús se lo pido, se lo ruego, dialogue con su esposa. Dialogue con su esposo. Ya no deje que el diablo siga haciendo lo que le da la gana en el hogar. Atrévase a sentarse los dos en el banquillo de los acusados. Mi amor, estamos fallando, porque de pronto el uno está arriba espiritualmente y el otro está abajo, y eso no sirve para poder criar hijos firmes. Los dos tienen que estar en un mismo espíritu, en un mismo sentir, porque un reino dividido no puede permanecer. Pero si dos en la tierra se ponen de acuerdo para pedir algo, creyendo lo recibirán. Dale un aplauso a Jesús esta mañana. Cómo me gusta lo que la Biblia presenta de Zacarías y Elizabeth, su mujer. Dice: había un hombre llamado Zacarías. Escuche cómo dice el texto. Había un hombre llamado Zacarías y Elizabeth, y su mujer Elizabeth, los dos, qué belleza. Ay, yo cuando oro por mi esposo y por mí, yo le digo: Señor, que ese texto sea una realidad en nosotros. Dice: ambos eran irreprensibles. Quiere decir fieles, consagrados, que andaban en los caminos del Señor. Y allí había una esterilidad, había un problema. Pero uno no ve a Zacarías peleando, uno no ve insultando a su mujer. Claro, quién sabe qué pecado habrás cometido, por eso no puedes tener un hijo. Porque las familias hebreas, cuando no tenía un hijo, para ellos la señal de hijos era señal de bendición. Y cuando había esterilidad era como si el cielo se hubiera cerrado, porque de pronto había un pecado, porque había una situación. Pero allí no vemos a Zacarías diciendo: claro, usted es culpable, ya estamos viejos y aquí son y ta. No, la Biblia dice que él se fue al templo, le tocaba
como sacerdote presentar el sacrificio. Y estando allí en el templo presentando sacrificios, dice, y Zacarías oró por su mujer Elizabeth. Oiga, qué lindo, hermano, que cuando usted vea fallas en su esposa, usted ore por ella. Hermana, que cuando usted vea alguna falla en su esposo, ore por él. Mire, si la pareja, en vez de estarse peleando, insultando, sacándose en cosas en cara, se tomaran de las manos, vuelvo y retomo, creo, lo de la primera noche, y dijera, mi amor, vamos a sacar 10, 15 minuticos, así sea una vez a la semana, en esa cama donde dormimos, al lado nos arrodillamos, y tú vas a orar por las deficiencias mías, y yo voy a orar por las tuyas. Si en vez de señalarnos más, oráramos más, tendríamos matrimonios más victoriosos para la gloria y la honra del Señor. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Y se fue al templo y oró por ella. Y el Señor le escuchó la oración a Zacarías. ¿Por qué se la escuchó? Porque estaba unido con su esposa. Escuche, eran santos e irreprensibles, fieles al Señor. Y el Señor escuchó la oración. Ella quedó embarazada, y de ahí, de esa relación, de ese par de fieles y consagrados, nació nada menos y nada más que el único hombre que pudo señalar: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Nació Juan el Bautista, el único hombre que tuvo el privilegio en esta tierra de haber bautizado a Jesús de Nazaret. ¿De dónde salió ese muchachito? De un papá y una mamá que eran irreprensibles en los caminos del Señor. Entonces, hermanos, démonos cuenta lo que Dios hace. Sin embargo, tenemos otra pareja. Esa pareja estaba desequilibrada, y era Job y su esposa. Imagine que dice la Biblia que Job todos los días, vea, a pesar de que tenía ganado, a pesar de que era un hombre muy rico, muy acomodado, en ese momento era el hombre más rico sobre la tierra, pero ese hombre era fiel con todo. Eso quiere decir que se puede tener cosas materiales y se puede ser fiel. Claro que sí. Claro que sí, se puede tener esas bendiciones materiales, pero primero la fidelidad a Dios. Pero ¿sabe por qué a veces Dios no le da a sus hijos más cosas materiales? Porque pareciera que Dios le da miedo, como si Dios sufriera de miedo. Pero es una palabra como humana, porque Dios dice: no, donde yo sí dándole un poquitico a este, vea dónde está, ya está altivo, ya mira a los demás por encima, ya no quiere orar, ya no quiere ayunar, ya la quiere pasar por encima de todos. ¿Qué tal que le dé más? Y Dios bendijo a Job tremendamente. Pero dentro de esa fidelidad, a pesar de que tenía mucho trabajo, tenía mucho ganado y muchas cosas que hacer, todos los días Job presentaba sacrificios y oración por sus hijos. Y él decía: por si acaso van a esos convites, a esas fiestas, y si acaso pecaren contra mi Dios, entonces yo pido perdón por ellos y oro por ellos. Pero mire que uno no le encuentra a ella haciendo eso. Al contrario, cuando vino la prueba, ella parece que se desubicó. Ella parece que se desanimó. Mientras había plata, mientras había comida, mientras había muchos bienes materiales, la esposa de Job estaba bien. Es que hay plata, es que hay comida, es que hay alfombras orientales, es que la vida la estamos pasando bien. Ay, sí, mucha sonrisa. Pero el día que Dios le permitió a Satanás que tocara a Job, ahí sí las cosas cambiaron. Parece que esta señora no estaba preparada como estaba Job. O sea que esa pareja estaba un poco desequilibrada. Él era el que estaba arriba espiritualmente y ella estaba abajo. Pero mire usted cómo quedó escrito. ¿Quién puede borrar de la Biblia que cuando este hombre estaba en esa situación, su mujer le dijo: maldice a Dios y muérete, ya se acabó todo esto? Mira cómo estás sarnoso, perdimos los hijos, perdimos la comida, perdimos el techo, perdimos todos los bienes, y todavía retienes tu integridad.
Si ella hubiera estado en el mismo nivel de él, ella le hubiera dicho: no, tranquilo mi amor, tranquilo, porque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Vea mi amor, no te preocupes que esto va a tener una salida. No te preocupes que Dios nos va a dar la victoria. No te preocupes que Dios en algún momento nos va a dar la victoria. Si ella hubiese sido una mujer más sabia, lo hace. Mi pregunta es, cuando uno mira en ese último capítulo de ese libro de Job, cuando dice que el Señor le levantó a Job de esa prueba, y dice: y el postrer estado de Job fue mejor que el primero. Yo creo que esa señora de Job, Dios mío, yo no sé dónde esa señora querría meterse de la vergüenza con Dios. Y yo le dije a mi marido que maldijera y se muriera. ¿Qué tal que mi marido me hubiera hecho caso? Vea, nos habríamos perdido la bendición, porque dice que el postrer estado de Job fue mejor que el primero. Tuvo las hijas más lindas, tuvo más bendición. ¿Por qué, hermano? Porque cuando soportamos la prueba, la bendición es mucho más grande. Apláudale, por favor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Ay, iglesia, si de verdad de este programa saliéramos amando la palabra, investigando la palabra, conociendo la palabra, no estaríamos en lo que estamos pasando. Yo creo que esa mujer sintió mucha vergüenza. Vea, a Dios gracias que este hombre estaba bien parado. Y escúcheme, hermano o hermana, el que sea, cuando su cónyuge, usted ve que no está haciendo cosas que se deben, pilas. Si usted siente que está atentando contra las cosas espirituales, no pelee, no discuta, pero no se mueva de sus convicciones. No se mueva. Quédese ahí, porque primero Dios y después su esposo. Primero Dios y después su esposa. Manténgase firme. No pelee, no discuta, pero no se mueva tampoco. El problema es cuando usted comienza a pelear. No, que se calla. Dígale: no, mi amor, no. Pero que usted comienza a orar y deje que Dios hará justicia. Mire, donde Job se deje mover por esa señora, verdad, esta tiene razón. Estoy hasta aquí de los problemas, lo pierdo todo. Ahora con esta sarna aquí rascándome. No, verdad, mi amor, tiene razón. Si le hubiera dado la razón a su mujer, hubiera maldecido a Dios. Y quizás no se hubiera muerto, hubiera maldecido, pero había terminado en ruina, para Dios mostrarle que esa fidelidad que Dios le mostró al diablo que la tenía, le pudo haber fallado. Pero Job dijo: a mi Dios yo no le fallaré, me mantendré firme cualquiera que sea el final. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor, alabanzas al Señor, cualquiera que sea. Se mantuvo firme. Y yo creo que al final, cuando el Señor le levantó esa prueba y el postrer estado fue mejor, ese Job estaba feliz. Yo creo que no faltaría de pronto que le diría: ¿te das cuenta, mi hijita? ¿Qué tal que yo me hubiera puesto a prestarle atención, a haber hecho y a renegar? Vea lo que nos hemos perdido. Cuando ella estaba feliz, otra vez la abundancia, otra vez más ropa, otra vez más comida, más ganado. ¡Qué hijos tan hermosos! ¡Qué belleza! Pero ya ella se había comprometido con las palabras. Por tus palabras seréis justificados, por las mismas seréis condenados. La vida y la muerte está en poder de esta. Vea, iglesia, el día que yo entendí ese versículo, que el día que el Señor venga vamos a ser juzgados no solamente por nuestros hechos, sino por nuestras palabras. Una vez yo fui, hace muchos años, yo era la líder de Dorcas en Cundinamarca, éramos pastores en Bogotá. Me invitaron a un pueblo y fui, era una mañana de enseñanza de la familia, hace como 25, 28 años más o menos. Yo fui y di la enseñanza.
Y me regresé. 2 años después, el pastor, hermana Luz Marina, que si va, que el culto misionero, listo, hermano, le voy. Y bueno, esa mañana yo madrugué, me fui. Cuando llegué allá, me sirvieron el desayuno. Y yo estaba ayunando con el pastor ahí ya para la dominical. Cuando de pronto puso una grabación, de tiempo las grabadoras. Un cassette. No era ni CD en ese tiempo, era un cassette. Y entonces puso un mensaje. Y era una voz. Y la voz era mujer. Yo digo, hermana, ¿quién es? ¿Quién es? Digo, pues hermana, la suya. Ay, por favor. Y claro, mi voz en grabación no la recomiendo. Porque tengo una voz gruesa y hablo fuerte. Es horrible mi voz. A Dios gracias que al Señor le agrada, pero de pronto hay oídos que no. Porque tengo una voz fuerte. Yo le hermano, esa soy yo. Dijo usted. Yo le dije, hermano, no, esa voz tan fea y tan gruesa. Me dijo, es usted. Yo le dije, a ver, hermano, deje, yo sigo escuchando. Porque de verdad no me reconocí. Pero de pronto dentro de la enseñanza aparecieron unas palabras que son de mi vocablo. Cuando uno se conoce. Cuando ya comencé a escuchar las palabras, dije, claro. Ay, le dije, hermano, por favor, apáguelo ya. Cuando me regresé después de la dominical, yo dije, oiga, Señor, mi voz. Y no reconocí en ese momento mis palabras. Tuve que esperar un rato para reconocer. Y esa mañana Dios me dio lo que les acabo de decir. El día que yo venga a juzgar, y me trajo ese texto, juzgaré al mundo también. No solo por sus hechos, sino por sus palabras. Y ese texto me vino a la mente. Por tus palabras seréis justificados, por las mismas seréis condenados. Así como tú no reconociste que era tu voz, así el día que yo venga, habrá muchos que hablarán necedades, sandeces, que hablarán o cosas horribles, y en el momento en que aparezca la voz de cada uno, habrá muchos que no van a entender en el momento. Porque eso es lo que quiere decir, que nuestras palabras están siendo grabadas. Así que pilas con lo que hablas en secreto. Así que pilas con lo que le dices a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa. Y de ahí en adelante, déjeme decirle, hermanos, que ese texto lo cogí, lo agarré y lo apliqué. Y todos los días por la mañana, yo no le salgo del cuarto cuando estoy terminando la oración sin decirle, Señor, hoy, esta mañana lo estaba haciendo cuando estaba terminando en el cuarto mi oración. Hoy, Señor, enséñame a hablar lo que tengo que hablar y a callar lo que tengo que callar. Y cómo le evita a uno eso hacerle daño a la gente, y cómo le evita a uno eso a causarle heridas, y más que todo a las personas que nos están rodeando. Alabanzas al Señor. A veces le damos rienda suelta a las palabras, en las reacciones. Y como alguien dijo, intentemos recoger lo que ya hemos dicho, ya no se puede, porque salieron a volar. Por eso la palabra de Dios dice, sean pocas tus palabras, y en el mucho hablar no falta pecado. Vamos a mirar, hermanos, en el tiempo que nos queda, la historia de esta familia. La familia de Jacob. Vea, en prácticamente podríamos decir que desde el capítulo 34, yo le invito para que se lo lea en la casa, uno comienza a ver a Jacob con su familia en unos problemas muy graves. Comenzando porque su hijita se fue a ver lo que no tenía que ver y a meterse donde no se tenía que meter, y por allá resultó violada. Usted ya sabe, la muchacha la violaron porque se fue a ver unos jóvenes por allá, se fue a mirar una fiesta que no le convenía hacer, pero se metió allá. Bueno, usted sabe que la muchacha fue violada. Ese capítulo 34 nos está hablando que cuando los hermanos de Dina se dieron cuenta que su hermana ha sido violada, entonces era la única hermana que había entre ellos,
No vamos a soportar que nuestra hermana haya sido violada. Y entre ellos comenzaron y se organizaron para ver cómo iban a tomar venganza por la violación de su hermana. Pero mire usted cómo una mala actitud, una mala decisión, mire cómo el darle lugar a las cosas de la carne trae consecuencias. Una hermana me estaba diciendo, no sé, ayer o antier: ay, hermana, es que yo no sé, el diablo es que la ha cogido conmigo. Le dije: no, hermana, perdón. Lo que pasa es que estás pagando consecuencias de tu pasado. A veces es que, hermano, el diablo me está tentando, el diablo. No, lo que pasa es que la paga del pecado es muerte, hermano. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso aprendamos a andar en el Espíritu, aprendamos a vivir en el Espíritu. Ve, hermano, el diablo no se mete con nosotros si no le damos cabida. Escuche, eso es lo que la Biblia dice: no dé lugar al diablo. No dé lugar. Yo soy dueña de darle lugar a Dios o darle lugar al diablo. Yo le decía a los hermanos ayer en el culto de enseñanza de oración en la tarde: hay cristianos que nombran más al diablo que a Dios. Pastor, el diablo, el diablo, el diablo, el diablo. Hombre, hermano, cuando Dios entra por una puerta, el diablo sale por otra. Apláudale en esta mañana. Sí, Señor. ¿Sabe qué dice la Biblia? Someteos, escúcheme por favor, someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿Y qué pasa? ¿Se da cuenta? Ahí no dice nombre al diablo, dice resistirle. Entonces, si yo estoy sometida a Dios, ¿por qué tengo que andar asustada al diablo, el diablo, el diablo? No, Señor. No, ¿por qué vine asustada? ¿Por qué? Porque si Satanás se levanta como león rugiente para devorar, yo le digo: ¿sabes qué, Satanás? Yo quiero decirte que yo tengo al león de la tribu de Judá que te venció en la cruz del Calvario. Entonces, claro, esta muchacha trajo problemas a la familia, porque claro, a sus hermanos le dolía. Ahora, yo no sé qué pasó. Si fue que la mamá no le advirtió: allá es peligroso. No sé si fue que no la enseñó, o no sé si fue curiosidad. En todo caso, cuando menos pensó, la muchacha terminó en su problema. Entonces, el capítulo 34 está dando un desarrollo de todo lo que es una guerra familiar. Por eso, por favor, léalo en la casa. Vean, hermanos, en mi casa nosotros pudimos haber cometido algunas fallas como padres, hombre. Ya les dije que yo muchas veces tuve que pedir perdón, pero sabe que nunca faltó en mi casa, y creo que fue una de las cosas que nos ayudó para que estos hijos estén en Cristo, para que estos hijos en la adolescencia no se nos hubieran apartado. Tuvieron detalles, yo no voy a decir aquí que fueron perfectos, que no, se perdieron de pronto algunas batallitas, pero la guerra no se perdió y pudieron salir al otro lado. ¿Sabe qué ayudó? Que en mi casa, hermanos, nunca faltó la palabra y la oración con mis hijos. Eso nunca faltó en casa. Eso era sagrado en mi casa. 2 veces a la semana nos reuníamos 1 hora en familia. Cantábamos, traíamos peticiones familiares. Mis hijos aprendieron a predicar. Mi hijo aprendió a tocar batería con las tapas de las ollas. Eso sí quedaron así. Hacíamos culto familiar, nos sentábamos todos, hacíamos culto al Señor, cantábamos alabanzas, adorábamos al Señor. Y Dios revelaba cosas. Un día una de mis hijas estaba como viviendo una situación, y el Espíritu Santo, y estábamos orando, cuando estando en un culto familiar, no sabíamos cuál de las 2 mayores estaba en la situación, pero en un culto familiar yo lo estaba dirigiendo. Cuando comenzó, yo dije: bueno, ahora vamos a orar por las peticiones, porque cada uno presentaba la petición. Cuando una de mis hijas dijo: yo pido oración por una petición que tengo, que Dios conoce. Cuando ella dijo eso, el Espíritu Santo me dijo: eso está.
Mira, hermano, fue tan tremenda lo que Dios me mostró que yo le dije: tranquila, hija, porque vamos a orar por esa debilidad que tú tienes. Tú eres la que estás pasando esto y esto y esto. Mami, ¿quién le dijo? Le dije: es que estábamos orando y el Espíritu Santo me reveló. Entonces tranquila, no te vamos a castigar, te vamos a ayudar a orar para que el Señor te dé la victoria. La familia que ora unida permanece unida. Dale un aplauso a Jesús en esta mañana. Yo podría, hermanos, yo podría pasar la mañana aquí contándoles a ustedes los testimonios. Éramos pastores en Bogotá y había un hermano que no tenía trabajo. Y mi hijo varón tenía como unos 8 añitos más o menos. Y el hermano era bien gordito y sus hijos gorditos. Y ese hermano estaba sin trabajo. Y cuando yo dije: bueno, vamos a orar por las peticiones. Mi esposo esa noche le tocaba predicar en familia. Cuando de pronto el niño dijo: ay, yo pido oración por el hermano Edilberto. Yo pido oración por el hermano Heriberto. Era un hermano creyente de la iglesia. Por el hermano Heriberto yo pido oración, porque es que el hermano es gordito y sus hijos gorditos y ellos comen mucho, y qué pesar que el hermano no tiene trabajo. El niño presentó esa petición en esa forma, palabras de niño que nos causa risa, pero esa era su petición. Oye, yo me acuerdo que ese niño, mi hijo, comenzó: Señor, el hermano Heriberto, Señor, por favor, provéele el trabajo. Nos hizo inclinarnos a esa petición, porque él lo decía con tanta sinceridad que nos movió. Y nosotros: Señor, verdad, ayúdalo, Señor. Hermano, fue una oración tan tremenda. Imagínense, como a los 8 días íbamos entrando a la iglesia, cuando de pronto iba entrando el hermano con los hijos, cuando de pronto mi hijo se le acercó y dice: hermano, Dios lo bendiga, si sabe que esta semana estábamos en el culto familiar en mi casa, y yo le pedí a mi papá, a mi mamá, a mis hermanas que oráramos para que el Señor le proveyera trabajito a usted, hermano, porque le tocó la barriguita. Le digo: porque como usted es gordito, hermano, y sus hijitos también, para que el Señor les provea para la comida. El niño, el hermano le abrazó y le dijo: mi hijo, ay, qué bendición, porque ya el Señor contestó, mañana comienzo a trabajar. El Señor me abrió las puertas. Apláudale, tú eres Dios de maravillas, aleluya. Gracias, gracias, la gloria para ti, la gloria para ti, Jesús. La consecuencia de toda esta familia. Vea lo que dice el verso 30 del capítulo 34. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, al cananeo, al fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Es como uno viendo a Jacob: se acabó todo. Nos van a matar a todos. Yo, el nieto de Abraham, el padre de la fe, voy a terminar en miseria. Mis hijos tomando venganza. Mi hija violada. Y parece que el viejo se tiró debajo de un árbol, como cuando uno dice: ya lo perdí, ya no hay esperanza, se me acabó todo. ¿Usted sabe qué estaba sintiendo el viejo? Esos hijos, esa hija, todo acabado, todo destruido. Él ya había tenido un encuentro con Dios. Ya su nombre había sido cambiado por Israel, que quiere decir príncipe de Dios. Él ya había luchado con Dios y los hombres y había vencido. Ya el de arriba le había dicho: serás cabeza y no serás cola. Ya el de arriba le había dicho: gobernarás, regirás. Pero hermano, cuando se dio cuenta que su familia estaba así,
Dijo, ¿para qué todo esto yo? ¿Y los míos qué? Nunca seremos felices hasta que no veamos esas criaturas que salieron del vientre. Esos hijos que salieron de los lomos. Hasta que no los veamos como Dios quiere que estén. El verdadero papá que ama a Dios, la verdadera mamá que ama a Dios, perdóneme, por favor. Cuando yo veo un papá, una mamá, que sus hijos están vueltos nada, y yo los veo tranquilos, yo digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Como una insensibilidad, como una dureza, que dice ya. Porque yo sé lo que es guerrear un hijo. Yo lo sé. Una de mis hijas mayores vivió una situación y yo sentía que el diablo me gritaba: te la voy a sacar de la iglesia, te la voy a dañar, te la voy a volver nada. Se descontroló en el estudio. Unas amigas se la iban a llevar de la casa, ella tenía como 14 años. Y yo me di cuenta. Y me fui y me encerré en esa oficina de mi esposo desde las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana. De aquí no salgo hasta que no me des una estrategia. Mi esposo estaba viajando. Hasta que no me des una estrategia de guerra espiritual. Pero si Satanás cree que se va a llevar lo que salió de este vientre, se equivoca. Y al otro día me fui para el templo de mis hermanos. Y yo nunca me había tirado a orar. Yo me arrodillaba normalmente como todo el mundo, pero ese día yo tenía una agonía y yo decía no. Y llegué al templo y me acuerdo que me tiré detrás de la batería y le dije al portero de la iglesia, le dije: hermano, no estoy para nadie hasta después de las 5 de la tarde, no me perturben, no me llamen, no estoy para nadie. Yo quería ir a dar a luz a mi hija por segunda vez. La Biblia dice: lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y me acuerdo que por primera vez yo agarré un tendido y me tiré en Bogotá atrás. Y de pronto me salió una voz de adentro, como una agonía de madre. Por eso me atrevo a decirte que cuando yo veo una mamá tranquila, sabiendo cómo están sus hijos, yo digo: esta no ama de verdad el alma de su hijo, porque yo lo viví. Si aquí estuviera parada una mujer que no hubiera tenido que luchar y llorar por sus hijos, yo no estaría hablando cosas. Pero si lo estoy hablando es porque tengo autoridad, porque me tocó vivirlo. Yo no lo leí en internet, yo no lo leí en un libro, yo lo viví. Yo lo viví. ¿Qué es pelearle al diablo? Y ve, hermanos, yo estaba tan triste que me acuerdo que tirada en ese rincón a mí me salió un grito. Yo dije: por si acaso, Satanás, este no es tu lugar, porque es el templo. Pero por si acaso, como eres padre de mentira y te metes donde muchas veces quieres hacerlo, por si acaso estás por ahí en algún rincón escuchándome, escúchame. Pero si tú crees que lo que salió de este vientre tú te lo vas a llevar, te equivocas. Porque aquí he venido a dar a luz, así como un día tuve dolores de parto, he venido a dar a luz espiritualmente a mi hija. Y si tú crees que te la vas a llevar, te equivocas, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Y apenas llegó mi esposo de viaje, le dije: papi, hay una situación, pero mi amor, tranquilo que ya hay un terreno ganado. Y le conté todo. Papi, descansa. Después de que hayas descansado, vamos a tomarnos el cuarto de nuestra hija, en el nombre de Jesús. Y nos tomamos el cuarto de ella. Yo me acuerdo que en ese momento mi esposo entró con la Biblia, eran las 8:30 de la noche.
Le dijo, hija, ¿qué te pasa? ¿Por qué no quieres vivir aquí en casa? Te hemos maltratado, te hemos humillado, te hemos hecho sentir mal. No somos padres perfectos. Pero si hay algo, pues discúlpanos, hija, perdónanos, pero ¿qué pasa? Comenzó a llorar, dijo, no, papá, no quiero hablar, no es nada con ustedes. Ella estaba en una lucha espiritual. Tus hijos entran en luchas espirituales. No es peleando, no es botándolos de la casa. Qué palabra pesada, se bota el perro, aunque los animales hoy en día no. Pero los seres humanos no votan. A mí me parece terrible cuando la mamá dice, ya, lo voy a botar de la casa. No, no, eso no es cuestión de votar. Es cuestión de hablar, es cuestión de aclarar, es cuestión de orar. Y es cuestión de tomar palabras con sabiduría. Ella no quería hablar. Y me acuerdo que mi esposo dijo, bueno, vamos a orar por ti. Dijo, no, papá, ahorita no, escuchen. No, papá, ahorita no, gracias. Mi esposo salió y se fue para el cuarto matrimonial, porque estaba en el cuarto de ella, y fue y se arrodilló. Ahora yo me quedé ahí sentada al lado de ella y le dije, ¿sabes qué? Yo de aquí no me voy a mover. Mami, pero es que ya son las 9:30, tengo que madrugar, estoy mal en una materia y mañana tengo un previo. Le dije que se pierda el previo. No, mami, pero le dije, mamita, que se pierda el año. Eso se recupera, pero que no te pierdas tú. Y yo de aquí no me muevo hasta que tú no cedas que vamos a orar por ti. Hermano, pero mire lo que hace una pareja unida. Mi esposo estaba en el cuarto matrimonial allá orando. Mire, yo no sabía, yo vi que él se salió del cuarto de la niña, pero yo me quedé sentada en la cama. Pero él estaba en otro cuarto como hablando, era como una batalla. Y él estaba ya resistiendo, reprendiendo, y yo ahí orando, ay, por Jesús, ay, por eso. Y ella ahí agachada. Resisto. Como a los 15 minutos llegó mi esposo. Ay, eso llegó con una autoridad espiritual, con la Biblia bajo el brazo, y dijo, ¿sabes qué, hija? No vengo a preguntarte que si quieres que ore por ti. Vamos a orar por ti. ¿Me escuchas, hija? En el nombre de Jesús. Y mi esposo comenzó a leer la palabra y comenzamos los dos a orar. El Señor se manifestó hasta que esa niña irrumpió en un llanto. Se bajó de esa cama, se tiró de rodillas. Oren por mí, ayúdenme. Necesito la misericordia de Dios. Hermanos, déjeme decirle que el Señor hizo una obra. Esa noche la liberó. A los 15 días recibió el Espíritu Santo. Y hoy en día es una hija de pastor que alaba y glorifica a Dios y le sirve. Yo sé lo que es batallar. Dele un aplauso al Señor Jesús. La gloria para ti, la gloria para ti, la gloria para ti, la gloria para ti, Jesús. Yo creo que si Jacob, cuando vio ese problema, se hubiera puesto a buscar al Dios de Abraham. No sé. La esposa de Jacob en ese momento, ¿qué estaría haciendo? No sé. Cuando lo sepa, los cuento. No sé, pero está ahí. Yo creo que sí, esos papás cuando vieron que esa muchacha estaba en esa situación. ¿Por qué? Porque si de pronto ellos hubieran hecho algo por la muchacha en el momento, evitan la matazón y la venganza. Vengan, hijos, ustedes no van a hacer eso. Venga, vamos a orar. La muchacha falló, de todas formas el muchacho abusó de ella, pero ella también buscó el problema. Venga, vamos a hacer justicia, venga, vamos a orar. Se hubieran evitado, pero no. Entonces, claro, hermanos de mi alma, Jacob se sintió derrotado en ese momento, como a veces nos sentimos, ¿verdad? Sin fuerza, sin ganas. Cuando él llama a sus hijos para decirles lo que acabo de leer, acabarán conmigo y acabarán con mi casa. Es como cuando decimos, la leche se regó, no hay nada que hacer y parece que el diablo nos grita, ya no hay solución, ya no va a haber cambio, ya no, y como que estamos cerrados. Pero lo más lindo es que cuando estamos encerrados, aparece uno. Y dijo, capítulo 35, verso primero, Dios a Jacob, levántate y sube a Betel
sube allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Cuando le dice esa palabra, levántate, no se le dice a una persona que está levantada que se levante. Por ejemplo, ustedes en este momento no me podrían decir a mí, hermana Lomarina, esté de pie, levante, porque yo estoy levantada y estoy de pie. Pero yo sí le podría decir a ustedes porque están sentados. Cuando el Señor se le apareció y le dijo, Jacob, levántate, es porque él estaba por allá como debajo de un árbol, sin fuerza, sin ganas. Ya, dijo, nos llegó la muerte. Pero el Señor le dijo, ahí aburrido, ahí pensando, no vas a solucionar. Eso es lo que pasa con algunos padres. Ya tengo este problema, ya mi hijo está perdido, mi hija está perdida, mi esposo está mal, en mi casa no hay nada. Y están cruzados que los días pasen. Pero esta mañana hay un mensaje de poder, que el que levantó a Jacob y a su familia es el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos. El que hizo ese milagro allá lo puede hacer hoy en tu vida. ¿Cuántos lo creen esta mañana? Levántate, sube y quédate. Escúcheme, por favor. Levántate, sube y quédate. 3 cosas. Eso es lo que tienes que hacer hoy. Levantarte, subir, pero no bajar de allá. Porque ese Betel, casa de Dios y puerta del cielo, no salgas de allá. Cuando tú comienzas a dejar de orar, de ayunar. Y hay cristianos que no faltan a culto. Perdóneme la expresión. Se volvieron culteros. Pero nada está pasando en sus vidas. Cristianos que están adormecidos. Cristianos que han caído en un espíritu religioso. Mis amigos, bienvenidos, los amo en Cristo. Qué bendición tenerlos. Pero hay cristianos que se han convertido como el católico cuando va a misa, porque yo fui católica hasta los 13 años y cada 8 días en mi casa sagradamente había que ir a misa, porque si no íbamos juguete que nos daban. Y uno iba a misa allá y la de acá hablando con la otra, mirando a aquella que zapatos tenía, qué vestido tenía, y la misa, lo mismo. Porque cuando la iglesia tú la miras como esa fuente donde viene el poder, la liberación, la transformación, la renovación, tu vida cambia. Y yo no sé cuántos años llevas con una derrota encima familiar, y hasta estarás sirviendo y estarás participando y estás feliz en el culto, pero cuando llegas a tu casa es una desgracia, es un dolor. Pero déjame decirte, hermana, que tú puedes convertir tu casa en un santuario de avivamiento, de gloria de Dios. Pero tienes que comenzar a soltarte, a humillarte, a bajarte, para que Dios te dé la victoria. Miren ustedes, mis hermanos, Dios le recordó a Jacob que años atrás había tenido una experiencia en Betel. Échale mano a esa experiencia cuando recibiste el Espíritu Santo. Échale mano a esa experiencia cuando comenzaste la vida cristiana. Échale mano cuando llorabas, cuando gemías. Ve, hermano, perdóname por favor si soy extrema, discúlpeme. Cuando yo veo que pasan cultos y yo veo que no hay quebrantamiento, y yo veo mucha gente y de pronto y no hay quebrantamiento, digo, ¿qué pasa? ¿Será que todos están en victoria? Ojalá. ¿Por qué no hay lágrimas? ¿Será que la gente no se está compungiendo? ¿Será que la gente no se está sensibilizando? Es que hemos perdido la sensibilidad, y la falta de sensibilidad es señal de muerte. Por eso en esta mañana el Señor nos dice: despiértate tú que duermes. Despiértate
despiértate tú que duermes entre los muertos. Tú necesitas vida. Necesitas fuego de Dios para contrarrestar al enemigo en tu casa. Pero no hay fuego porque no hay altar. Escúcheme por favor. Por eso el Señor le dijo a Jacob: sube, porque si no subes vas a morir tú y se va a morir tu familia. Hermana, por favor, mamá, si no subes al monte. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? El limpio de manos y puro de corazón. Regálame 2 minutos, escúchame. Sigue soltándote ahí suavemente, pero escucha esto. Entonces Jacob de una vez le habló a su familia. Con el solo hecho de Dios haberle hablado, Jacob recibió de nuevo una autoridad espiritual. Tal vez la voz tuya, tus hijos están hasta aquí de tu voz, porque es una voz en la carne. Pero cuando tú subes al monte, la voz carnal se cambia por la voz espiritual. Porque ya no hablarás ofendiendo, ya no hablarás causando heridas, hablarás bajo la unción, y esa unción romperá el yugo de los tuyos. Jesús está aquí esta mañana. Escucha, hermano, estos 2 minuticos. Vea lo que Jacob les dice: que quitaran los dioses, que mudaran sus vestidos, que se quitaran las joyas. Levantémonos y subamos a Betel. Él no dijo: levántese y suban. Hay papás que dicen: vaya, ore, vaya, busque, vaya, conságrese. Así no. Cuando yo le digo a mis hijos: vamos a orar. Cuando yo le digo a mis hijos: vamos a buscar a Dios. Y es más, cuando nuestros hijos nos ven con un espíritu como el que tiene esta mujer aquí, Dios los mueve, Dios los quebranta, Dios los sensibiliza. Ya no tienes que hablar tanto, porque dice la Biblia: al corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia. Porque dice la palabra de Dios: si mi pueblo se humillare, sobre los cuales mi nombre es invocado, y orare y buscare en mi rostro. Pero también dejan los malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré y sanaré. Apláudalo, por favor. Sanaré. Sanaré. Oiga, escúchame por favor. Cuando él comenzó a hablarle a esa familia, lo escucharon. Sí, papá. Sí, señor. Sí, señor. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Dejen los ídolos. Sí, señor. Múdese la ropa. Amén, amén, amén. Quítese las joyas. Amén, amén, amén. Nadie se rebeló. Todos siguieron a papá. Y si usted revisa los últimos versículos, usted encontrará
el Señor le dio la victoria a Jacob, a su familia, le abrió camino. El Señor se encargó de sus enemigos y la familia de Jacob, el Señor la sacó de esa crisis y los levantó. Estén de pies, por favor. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Hermano, levántate. Sal de la derrota. Ven, pídele perdón a Dios por el descuido espiritual de tu casa, por la falta de oración. Dios pidió limpieza. ¿Cuáles son los ídolos de tu casa? De pronto las redes sociales se han vuelto un ídolo para muchos. La plata, la avaricia, las mentiras pueden ser un ídolo. La pereza, el sueño. Ve, hermana, hermano, o vienes aquí y dejas tu orgullo y te postras, o si no, el diablo va a matar tu familia, porque el diablo nunca llega por poquito. Pero hoy tú puedes desarmar el plan del diablo. Vamos a orar. Suelta esa oración, a ver. Un clamor, un clamor. Señor Jesús. Señor Jesús. Extiende tu misericordia a tu pueblo. Extiende tu misericordia a las familias de Corín. Levanta, Jesús, las familias de Corín. Libera los hogares. Transforma la familia.